Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos a otra clase más de cálculo y geometría analítica. Hoy les vengo a presentar qué es una derivada y de dónde viene. Muy bien, empecemos por la definición formal. Si en algún momento de la historia has tomado algún curso de cálculo, dígase en la prepa o en la licenciatura, y o has visto algún video o has checado algún libro, cuando tú pides la definición formal de derivada, te dan esta fórmula, que básicamente te está diciendo que la derivada, esta es lo que nosotros conocemos como derivada, es igual al límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero. Y bueno, pues todos dirán, está chido, está bonito, pero yo no entiendo en realidad qué es una derivada y me han dicho muchas cosas que es y no sé por qué es tantas cosas. Entonces, vamos a hablar de la definición práctica de lo que es una derivada. La derivada es muchísimas cosas y tú puedes definir a la derivada como más te convenga, dependiendo de tu curso. Si estás en tu curso de física, si estás en tu curso de mecánica, que si estás en tu curso de álgebra lineal, la derivada puede tomar la cara que tú quieras. Pero primordialmente la derivada es una operación, ¿sale? Entonces, la derivada es una operación así como la suma, la resta, la división, la multiplicación, el elevado, los logaritmos, la secante, el seno, el coseno, cualquiera de esas operaciones se podría decir que es primo lejano de la derivada. La derivada es una operación que al final en cuenta, cuando tú metes algo, te va a dar como resultado algo, pero es algo muy especial. También, en tus cursos de álgebra lineal es muy posible que escuches lo siguiente, que la derivada es una transformación lineal, que la derivada es una transformación lineal. Vuelvo a repetir, que la derivada es una transformación lineal. Oiga, profe, ¿qué es eso? Pues es muy fácil. Una transformación lineal en palabras cortas y muy concisas es una operación que abre sumas y saca escalares. Así pues, también podemos decir que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Algo que cabe aclarar y que es por lo que todos los profesores somos reconocidos, incluso los libros y los videos, es que la primera definición de derivada, históricamente hablando y en todos los cursos, debe de ser que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sale? Énfasis en tangente, ¿va? Es la pendiente de la recta tangente. Así nació la derivada. Así pues, también, si estás en tu curso de física o cinemática, para ser más preciso, la derivada es una velocidad instantánea. Y para cualquier otro curso ya avanzado en lo que se refiere a ingeniería, se considera que la derivada es una razón de cambio. ¿Va? Ahora, que si me preguntan, ¿cuál es la definición correcta? Todo es la definición correcta. Todo lo que señalé es la definición correcta. La derivada es una operación, es una transformación lineal, es la pendiente de la recta tangente, es una velocidad instantánea y una razón de cambio. Es todo a la vez. ¿Va? Ahora, continuando un poco con lo que es la derivada y de dónde viene, acabamos de ver que la derivada es muchísimas cosas, pero ¿cómo comienza y cuál es la primera definición que tiene? La derivada tiene sus inicios más o menos al tratar de resolver un problema geométrico. En la antigüedad se conocía el concepto de tangente como una recta que tocaba un solo punto de la circunferencia. De hecho, aquí se los pongo, que la tangente es una recta que toca un solo punto de la curva, alias circunferencia. Básicamente, aquí se los voy a poner. Para ellos decían que las tangentes eran unas rectas, ya sea horizontales, verticales, con algo de inclinación, pero siempre tocaban un solo punto de la recta. Ahora, Newton y Leibniz trataron de generalizar y énfasis en generalizar a cualquier curva. Para esos entonces ya teníamos a nuestras queridas amigas las funciones. Las funciones eran operaciones que relacionaban a una X con una Y de tal forma que obtenías sus gráficas.
Las gráficas básicamente se pueden clasificar como una serie de curvas. Ahora, esas curvas forzosamente deberían tener rectas tangentes. Entonces, ellos trataron de generalizarlo y al tratar de generalizarlo, hicieron este pequeño dibujo. De hecho, es algo que van a encontrar mucho en cualquier libro. Tienen una recta, pero vamos a ver algo importante. ¿Qué es lo importante de una recta? ¿Qué es lo que le da ciertas características a la recta? Tales como su raíz, su, ah, su ordenada al origen, ¿qué más? Su grado de inclinación, todo eso, ¿qué es lo que se lo da? ¿Qué parte de la recta es la parte importante que se tendría que estudiar? Para ser preciso, es la pendiente, ¿sale? La fórmula de la recta es y mx más b. Entonces, tenemos esta parte. La pendiente es casi el corazón de la recta. La pendiente es lo que diferencia a una recta de otra, ¿va? Ahora, ya que tenemos claro que la pendiente es la parte más importante de todos, Leibniz y Newton empezaron con el concepto de recta secante. La recta secante es una recta que pasa por dos puntos. Al pasar por dos puntos, tenemos lo siguiente: x1 que le va a corresponder un y1 y un x2 que le va a corresponder un y2. Y como bien establecimos anteriormente, la pendiente va a ser nuestro objeto de estudio. Aquí se las marco en un cuadro. La pendiente, conocemos su fórmula, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Va? Ahora, hay que recordar algo bien importante. Y es igual a f de x. Y es la variable dependiente, por lo tanto depende de una regla de correspondencia, o lo que también es bien dicho, una operación que tiene la variable x incrustada. Entonces, lo único que hicieron tanto Newton como Leibniz fue cambiarle la nomenclatura. Y2 y y1 las cambiaron por f's. ¿A qué f's le correspondía? Esta curva es f de x, ¿va? ¿A qué f de x le correspondía? Fíjense, si es y2, le debe de corresponder un f de x2. Si es y1, le corresponde un f de x1, que básicamente es lo que estamos viendo acá. Oiga, pero yo estoy viendo un delta de x. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar nuestra experiencia al tratar de resolver los ejemplos. x2 menos x1 se le considera delta de x, que es una pequeña distancia. Para ser preciso, esta distancia que estoy señalando. La distancia que hay entre x1 y x2. ¿Va? Ahora, vamos a hacer un pequeño paso de la muerte. Sí, me encantan los pasos de la muerte. ¿Va? Fíjense que aquí ya tengo adelantado un poco la planilla. Y ahora observen. Y2 es igual a f de x2. Pero x2 también se puede ver como, si se fijan, si ustedes suman delta de x a x1, están obteniendo x2, que es lo que tenemos aquí señalado en amarillo. Y vean, como ambos están en amarillos, yo lo puedo cambiar. Es más, por si tienen alguna duda, lo vamos a cambiar todo en amarillo para que lo puedan seguir. Ahora, lo podemos cambiar, por lo tanto, la pendiente te quedaría f de x1 más delta de x menos f de x1 entre delta de x. Si no lo leí, de todos modos, o si ya lo leí, de todos modos lo vuelvo a repetir. La recta secante es una recta que pasa por dos puntos, ¿va? Entonces, como es una recta que pasa por dos puntos, podemos dibujarla. Fíjense. Y esa recta tiene una pendiente, que en este caso es la que acabamos de cambiar un poco su fórmula. Ahora, el problema decía, quiero obtener una recta tangente para cualquier curva. Y yo quiero una recta tangente para esta curva. Sí, profe, pero usted dijo recta secante y la recta secante pasa por dos puntos. Muy bien, pero ¿qué hicieron nuestros queridos amigos Leibniz y Newton? Lo único que hicieron fue irle bajando la distancia a x2. ¿Hasta qué punto? Fíjense, hasta llegar muy cerca de x1. Aquí era donde ellos querían llegar.
¿Qué pasa si nosotros nos vamos acercando cada vez más a x1? Vamos a hacer que delta de x sea cada vez más pequeño. ¿Qué tan pequeño lo necesitamos para que podamos decir que esa pendiente, en lugar de ser una pendiente de la recta secante, sea una pendiente de la recta tangente? Pues tendría que ser casi sobrepuesto a x1. Debe de estar casi por aquí, ¿va? Tendría que estar muy empalmado a x1 si no es que en el mismo punto de x1. Eso significa que delta de x va a ser 0. Pero las reglas de las funciones nos dicen que en un cociente el denominador no puede ser 0. Pero hay un límite, bueno, perdón, ya les di la respuesta. Hay una operación que sí te permite que el cociente sea 0 o que sea casi 0, que es la operación llamada límite, ¿va? Si nosotros le aplicamos límite a esta fórmula, tenemos la pendiente de la recta tangente. Entonces, si le aplicamos el límite, significa que este delta de x ya puede ser aproximado a 0 y podemos realizar la operación. A la pendiente de la recta tangente le empezaron a llamar derivada, más que nada por el proceso algebraico que seguía. Van a ver que cuando ustedes realicen un problema, esta operación tiene un resultado muy específico. Pero antes de pasar a ese dato curioso, les quiero decir por qué se llama razón de cambio. Si ustedes están cursando algún curso de física básica, en física básica el cociente de delta y entre delta de x se le llama razón de cambio promedio. Razón de cambio promedio de quién con respecto de quién. Aquí se los digo, de y con respecto de x. ¿Va? Esto ya es una definición propia de lo que es el ramo de la física, al cociente de diferencias. Delta de y hay que recordar que es una diferencia, es y2 menos y1. Y delta de x es x2 menos x1. Que, si recuerdan hace unos segundos, también es f de x1 más delta de x menos f de x1 entre delta de x. ¿Sale? Fíjense que no pierde en ningún momento el sentido matemático, ¿va? Pero me van a decir, pero ahí dice promedio. Exactamente, que al aplicar el límite, cuando delta de x tiende hacia 0, pues ya se le llama razón de cambio instantáneo, ¿va? Y bueno, por último, derivada. Ya la nomenclatura tal cual es dy entre dx, donde esa d implica diferencias pequeñas, ¿va? Pero ahora sí que como dato curioso, históricamente hablando, cuando ustedes trabajan con la derivada, ustedes van a obtener como resultado una función. Hay que aclarar, cuando tú metes en la derivada una función a la derivada, te da como resultado otra función. Y esto sí fue como un dato medio curiosón en lo que respecta a las lecturas de matemáticas. En los reportes que se tenía acerca de esta operación decían, literalmente hablando, la operación deriva a otra función. Entonces, cuando se reportaba decían que derivaba a otra función, que en español significa que da como resultado otra función. Entonces, como derivaba a otra función, el nombre se le quedó como derivada. ¿Derivada por qué? Porque te da como resultado otra función. Ahora, es cierto, ahorita no vimos cómo da como resultado otra función. En un siguiente video haremos ese proceso con muchísimo detalle. Gracias por toda su atención. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.